¿Te has detenido a pensar si hay ciertas acciones que realizas en la edad madura que los demás perciben, pero sobre las que nadie comenta? Lo cierto es que, conforme avanzamos en años, algunos hábitos y actitudes pueden dar la impresión de que estamos distraídos, distantes o incluso menos atractivos para quienes nos rodean. El inconveniente es que muchas personas son demasiado corteses para señalar algo, por lo que probablemente nunca lo sabrás. Sin embargo, hay una buena noticia: en el momento en que identifiques estos comportamientos, podrás corregirlos con facilidad, lo que te dará la oportunidad de mostrarte con seguridad, gracia y conciencia de ti misma. En este video, vamos a descubrir 6 aspectos que las personas suelen notar en los adultos mayores, pero que rara vez comentan. Estos pequeños hábitos pueden influir en la forma en que los demás te perciben, cómo se relacionan contigo e incluso en cómo te sientes contigo mismo. Lo mejor es que todos son fáciles de corregir. Con algunos ajustes sencillos, puedes mantener una presencia impactante, seguir siendo socialmente activo y sentirte en tu mejor momento, sin importar la edad. No te vayas antes de tiempo, porque una vez que identifiques estas señales, tu perspectiva sobre el envejecimiento cambiará para siempre. No solo comprenderás mejor cómo te ven los demás, sino que también descubrirás maneras sencillas de mantenerte dinámico, con elegancia y con el respeto que mereces a medida que pasan los años. Ahora, comencemos. 1. Descuidar el aseo personal. Uno de los aspectos que las personas suelen notar, aunque rara vez comentan, es cuando alguien empieza a descuidar su higiene personal. A medida que envejecemos, es común pasar por alto ciertos detalles, como cortar las uñas, mantener el cabello en orden o verificar que la ropa esté limpia y en buen estado. El inconveniente es que estos pequeños detalles se van sumando y pueden hacer que alguien luzca mayor, más fatigado o incluso menos cercano. Pensemos en el caso de Walter, un hombre de 82 años que siempre se había distinguido por su aspecto pulcro. Con el tiempo, dejó de arreglar sus cejas, permitió que su cabello creciera desordenadamente y comenzó a usar la misma camisa desgastada a diario. Fue solo cuando se observó en el espejo un día y percibió lo mucho que había cambiado, que optó por cortarse el cabello, afeitarse y renovar su ropa. En poco tiempo, comenzó a sentirse más a gusto consigo mismo, se erguió con más confianza y notó que las personas reaccionaban a él de forma más favorable. En realidad, cuando descuidamos nuestra higiene personal, no solo estamos hablando de la apariencia, sino también de la manera en que los demás perciben nuestra energía y seguridad. Investigaciones revelan que cuando una persona se siente bien presentada, actúa de una forma distinta, mostrando más involucramiento y vitalidad. Un cabello desordenado, uñas mal cuidadas o incluso pasar por alto el cuidado de la piel pueden hacer que alguien parezca más envejecido y más introvertido de lo que en realidad es. ¿Qué puedes hacer? Mantén todo sencillo: un corte de cabello frecuente, uñas cuidadas y ropa limpia que te quede bien marcan una gran diferencia en tu imagen. Si nunca te has enfocado mucho en el cuidado de la piel, un humectante básico y un bálsamo labial pueden evitar la piel reseca y ayudarte a lucir más rejuvenecido. Si usas vello facial, mantenerlo bien arreglado puede brindarte rápidamente un aspecto más ordenado y cuidado. No es necesario dedicar horas frente al espejo. Con solo poner un poco más de atención en tu higiene personal, podrás lucir más saludable, sentirte más confiado y asegurarte de causar una excelente impresión. 2. Hablar demasiado alto o interrumpir conversaciones. Un desafío frecuente, aunque poco hablado, que acompaña el envejecimiento es la alteración en nuestra manera de comunicarnos. Con el paso de los años, muchas personas mayores tienden a elevar el volumen de su voz sin ser conscientes, a veces interrumpiendo conversaciones o tomando el control de los diálogos sin intención. Este fenómeno suele ser consecuencia de una disminución progresiva de la audición, lo que hace más complicado percatarse del volumen propio al hablar. Lo difícil es que la mayoría de las personas no te lo comentará.
Es algo que, aunque lo soportan, sin duda lo perciben. Un buen ejemplo es el de George, un hombre de 77 años que gusta de pasar tiempo con sus amigos y familiares. Con el paso de los años, comenzó a alzar la voz cada vez más, a veces interrumpiendo a los demás mientras aún estaban hablando, sin ser consciente de ello. Su familia lo percibió, sus amigos también lo notaron, pero ninguno quiso hacerle sentir incómodo. En una cena, un día, se dio cuenta de que las personas se apartaban de manera discreta cuando él hablaba. Fue en ese momento cuando comprendió que su voz era más potente de lo que había imaginado. Tras realizarse una prueba de audición y esforzarse por hablar más bajo, observó algo curioso: las charlas se volvían más naturales y la gente parecía sentirse más a gusto en su presencia. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. En realidad, la pérdida de audición se da de forma progresiva, y muchas veces las personas no se percatan de que está influyendo en su forma de comunicarse. Sin embargo, cuando alguien interrumpe de manera constante, eleva demasiado la voz o toma el control de la charla, puede dar la impresión de ser impositivo o incluso poco atento. Las conversaciones deberían ser un intercambio armonioso, no una lucha por quien tiene más tiempo para hablar. ¿Qué puedes hacer al respecto? Primero, observa cómo responden los demás cuando hablas. Si ves que se apartan, bajan su tono de voz o se sienten incómodos para intervenir, podría ser hora de modificar el volumen de tu voz. Si crees que podrías estar perdiendo audición, someterte a una prueba auditiva podría ayudarte a mejorar el control de tu habla. Además, intentar hacer pausas, escuchar con atención y permitir que los demás terminen sus ideas puede hacer que las conversaciones fluyan de manera más natural y amena. Hablar a un volumen adecuado y fomentar un auténtico intercambio de pensamientos hace que las interacciones sociales sean más placenteras para todos. Y lo más positivo es que cuando te comunicas con atención y seguridad, las personas se sentirán más inclinadas a hablar contigo, en lugar de lo contrario. Su vestimenta consistía en prendas antiguas y sueltas que ya habían perdido su forma. Su familia lo percibió, al igual que sus amigos, pero ninguno mencionó nada al respecto. Hasta que un día, decidió ponerse una camisa bien entallada y un par de pantalones más recientes, y algo comenzó a cambiar. La gente le ofreció halagos, él se sintió más alerta y hasta adoptó una postura más erguida. No necesitaba realizar grandes cambios, pero esos pequeños ajustes tuvieron un impacto significativo. La verdad es que la vestimenta influye en cómo los demás te ven. Las investigaciones indican que las personas vinculan la ropa que se ajusta bien con seguridad y vitalidad, mientras que la ropa suelta y desgastada puede transmitir una sensación de desorden o falta de interés. Esto no implica que debas seguir las modas actuales, pero un estilo pulido, organizado y pensado puede hacer que te sientas más enérgico y respetado. Entonces, ¿qué pasos puedes dar? Comienza con ajustes pequeños, unas pocas piezas de ropa seleccionadas con cuidado, una camisa bien planchada, unos pantalones que te queden perfectamente o una chaqueta sofisticada pueden transformar tu aspecto al instante. Observa los colores que favorecen tu tono de piel y opta por tejidos cómodos pero con forma. Incluso renovar tus zapatos y accesorios, como un reloj elegante o un cinturón, puede tener un gran impacto. Si no sabes por dónde comenzar, solicitar orientación a un amigo con buen gusto o a un vendedor experimentado puede ser útil para encontrar opciones que te hagan sentir cómodo. Lo importante no es imitar el estilo de alguien más, sino escoger prendas que te queden bien, se vean modernas y te brinden confianza. Al hacerlo, no solo mejorarás tu apariencia, sino que también te sentirás mejor, y los demás lo percibirán. 4. Lamentarse o criticar en exceso. Una de las maneras más efectivas de distanciar a las personas sin intención es quejarse o criticar de manera continua.
Es sencillo caer en la rutina de señalar todo lo que está mal, ya sea con la tecnología actual, las nuevas generaciones, los dolores y molestias o incluso como las cosas ya no son como antes. El inconveniente, aunque no se diga con mala voluntad, es que este tipo de charla puede agotar la energía de las personas y hacer que prefieran pasar menos tiempo contigo. Un buen ejemplo de esto es Roger, un hombre de 75 años que disfrutaba compartir sus puntos de vista. Al principio, sus comentarios eran solo observaciones sencillas, como las cosas solían ser mejores, como los jóvenes no se esfuerzan tanto o como todo hoy en día parece ir demasiado rápido. A lo largo del tiempo, su círculo cercano empezó a hablar con él cada vez menos. Lo querían mucho, pero preferían no entablar charlas largas, ya que sabían que acabaría quejándose de algo. Un día, su nieto le preguntó, «Abuelo, ¿hay algo que te guste últimamente?». Esa pregunta lo impactó profundamente. Se dio cuenta de que había dejado de poner atención en las cosas positivas de la vida. La realidad es que la energía negativa se propaga rápidamente. Cuando compartimos frustración de manera continua, aunque sea en pequeñas cantidades, afecta el ánimo de quienes están cerca de nosotros. Hace que las interacciones se vuelvan más tensas, y las personas, de forma natural, tienden a buscar un ambiente más positivo. Esto no quiere decir que debas simular que todo va bien, pero intentar equilibrar las quejas con algo optimista, inspirador o entretenido puede hacer que las conversaciones sean más amenas. ¿Qué puedes hacer? Ejercita la atención plena. Observa cuántas veces te quejas o haces críticas durante una conversación. Si te das cuenta de que esto sucede a menudo, reta a ti mismo a cambiar la perspectiva. En vez de decir, todo era mejor cuando yo era joven, intenta decir, las cosas eran distintas en mi época, pero me gustaría entender cómo funciona esta nueva manera. En lugar de concentrarte en lo negativo, trata de encontrar algo curioso o divertido en cada situación. A todos nos atrae la compañía de quienes nos hacen sentir a gusto, nos inspiran o nos involucran en una charla profunda. Lo esencial no es guardar silencio sobre lo que piensas, sino lograr una armonía entre tus inquietudes y tu gratitud. Al lograrlo, las personas no solo disfrutarán más de conversarte, sino que buscarán tu compañía, ya que tu presencia será revitalizante en lugar de desgastante. Si sigues viendo este video y encuentras útiles estas ideas, deja un comentario con número 4 abajo para que sepa que estás aquí. Y si todavía no te has suscrito, te sugiero hacerlo y activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo es clave para que podamos seguir creando contenido de calidad que te informe e inspire. Ahora, continuemos. 5. Ignorar la postura y el lenguaje corporal. Uno de los indicadores más discretos pero evidentes del paso del tiempo es la manera en que manejamos nuestra postura. A medida que pasan los años, es común desarrollar costumbres como encorvarse, arrastrar los pies al caminar o adoptar una postura cerrada. El desafío radica en que las personas no solo prestan atención a lo que expresas verbalmente, sino que también interpretan tu lenguaje corporal, y la postura juega un papel crucial en ello. Una postura encorvada, gestos lentos o evitar mirar a los ojos pueden dar la impresión de que alguien es débil, apático o inseguro, incluso si no es lo que realmente siente en su interior. Pongamos como ejemplo a Eleanor, una mujer de 83 años que siempre había sido activa, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que la gente comenzaba a ofrecerle ayuda adicional, aunque no la necesitara. Los extraños asumían que era más débil de lo que en realidad era, y sus familiares la trataban como si fuera frágil. No comprendía la razón de esto hasta que vio una foto de ella misma. Estaba de pie, con los hombros encorvados, los brazos cruzados y la espalda ligeramente doblada. Fue en ese momento cuando se percató de que su postura corporal estaba transmitiendo un mensaje equivocado.
Al hacer un esfuerzo consciente por mantener una postura más erguida, caminar con mayor determinación y establecer contacto visual, las personas comenzaron a tratarla de otra manera. La veían más como una igual y menos como alguien que requería apoyo. La verdad es que la postura influye en cómo nos perciben. Las investigaciones indican que quienes mantienen una postura erguida y un lenguaje corporal abierto son percibidos como más seguros, dinámicos e incluso más jóvenes que aquellos que se encorvan. Una postura encorvada puede dar la impresión de cansancio, mientras que estar erguido refleja vigor y energía. Incluso detalles tan sencillos como mantener las manos a la vista en lugar de cruzar los brazos pueden hacer que parezcas más accesible y dispuesto a interactuar en una charla. ¿Qué puedes hacer? Comienza con ajustes pequeños. Fíjate en tu postura cuando estés sentado, de pie o caminando. Un truco fácil es visualizar un hilo tirando suavemente de la parte superior de tu cabeza hacia arriba. Esto ayudará a alinear tu columna vertebral de manera natural y sin esfuerzo. Al caminar, asegúrate de levantar bien los pies del suelo, evitando arrastrarlos, lo cual es un hábito común. Cuando hables con alguien, míralo a los ojos, mantén un contacto visual relajado y utiliza pequeños gestos con las manos para hacer la conversación más fluida. La manera en que te presentas físicamente tiene un impacto directo en la forma en que los demás te ven. Puede causar que te perciban como una persona energética y segura de sí misma, o como alguien distante y desconectado. Con algunos cambios sutiles, es posible transmitir una imagen más cercana, competente y abierta, sin necesidad de decir nada. 6. Mal aliento o mal olor corporal. Uno de los temas más difíciles de abordar, pero que suele ser uno de los primeros en ser percibidos por los demás, es el mal aliento o el olor corporal desagradable. La realidad es que, a medida que envejecemos, nuestra capacidad para percibir olores disminuye, lo que puede hacer que no seamos conscientes de los cambios en nuestro propio aroma. Algunos fármacos, los hábitos alimenticios e incluso la falta de hidratación pueden ser factores que agraven esta situación. No obstante, la mayoría de las personas rara vez lo comentará, en cambio, optarán por alejarse o tratarán de terminar las charlas de manera discreta. Un buen ejemplo sería Max, un hombre de 78 años que siempre había sido el centro de atención en cualquier reunión. Le gustaba ponerse al corriente con sus viejos amigos, pero comenzó a notar que ya no lo buscaban tanto como en el pasado. Su vecino, con quien solía tener largas conversaciones, ahora parecía apresurado y distante. No fue sino hasta que su hija, de manera cariñosa, le sugirió probar un nuevo enjuague bucal y tomar más agua durante el día que Max comprendió lo que realmente estaba ocurriendo. Pequeñas modificaciones, como beber suficiente agua, masticar chicles sin azúcar y optar por un desodorante más potente, marcaron una gran diferencia. Pronto, las personas volvieron a acercarse, las interacciones se volvieron más amigables y Max recobró su seguridad en sí mismo. En realidad, la boca seca es una de las principales razones del mal aliento, y tiende a ser más frecuente a medida que envejecemos. Cuando la saliva no se produce en cantidad suficiente, las bacterias se multiplican con mayor rapidez, lo que provoca malos olores constantes. De manera similar, los cambios en los hábitos alimenticios, la digestión y el metabolismo pueden hacer que el olor corporal cambie con el tiempo. Incluso algo tan sencillo como repetir el uso de la misma ropa sin lavarla puede influir en tu aroma. ¿Qué puedes hacer? Prevé el inconveniente. Mantenerse bien hidratado durante el día ayuda a evitar la boca seca. Masticar chicles sin azúcar o consumir caramelos sin azúcar puede favorecer la generación de saliva. Utilizar un enjuague bucal libre de alcohol mantiene el aliento fresco sin causar sequedad en la boca. Para prevenir los olores corporales desagradables, opta por prendas que permitan la circulación del aire. Báñate con regularidad y varía los desodorantes que usas para evitar que tu cuerpo se acostumbre a uno específico. También es importante lavar frecuentemente la ropa,
las sábanas e incluso accesorios como sombreros o bufandas, ya que esto puede tener un impacto considerable. Lo esencial es entender que la higiene adecuada no solo tiene que ver con la sensación de estar limpio, sino también con la impresión que dejas en los demás. Algunos cambios simples pueden garantizar que, al entrar a un lugar, las personas se sientan atraídas en lugar de retirarse. Si continúas viendo este video y te parecen útiles estos consejos, déjanos un comentario con número 6 para que lo sepamos. Y si aún no te has suscrito, te sugiero hacerlo y activar la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido valioso que te informe e inspire. Ahora, sigamos. Reflexión final. Tras haber analizado estos 6 hábitos que a menudo no reciben la atención que merecen, pero que realmente marcan una gran diferencia, es momento de hacer una pausa y reflexionar. La forma en que nos mostramos, nos expresamos y manejamos nuestras actividades cotidianas tiene un efecto directo en cómo los demás nos ven, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Lo mejor de todo es que todos estos hábitos son corregibles. Con pequeños ajustes, como cuidar nuestra higiene personal, mejorar nuestra participación en las conversaciones, renovar nuestro guardarropa, ser más conscientes de la negatividad. Trabajar en nuestra postura y mantener una buena higiene, podemos lograr un gran impacto en cómo nos sentimos y en cómo los demás nos perciben. Es posible que hayas identificado uno o dos de estos comportamientos en ti, y eso es totalmente normal. La clave no es rendirse, sino encontrar la motivación. El solo hecho de que estés aquí, viendo este video y reflexionando sobre estos puntos, es una señal de que te importa estar consciente, seguro y en sintonía con lo que te rodea. El proceso de envejecer no implica perder nuestro poder o impacto, sino perfeccionarlo. Con algo de dedicación, puedes seguir ganando admiración, cultivando relaciones sociales de calidad y sintiéndote pleno y auténtico cada día. Te agradecemos por estar con nosotros hoy. Nos gustaría conocer tu punto de vista. Déjanos un comentario más abajo y comparte algo nuevo que hayas aprendido hoy, así como la manera en que piensas implementarlo en tu vida. Tus opiniones son valiosas para nosotros, así que no dudes en expresarlas. Leer tus comentarios nos llena de motivación y entusiasmo. Te agradecemos por acompañarnos y esperamos tenerte con nosotros en el próximo video. ¿Qué sucedería si algún día necesitaras apoyo, pero no hubiera nadie disponible para acudir en tu ayuda? Esta es una realidad difícil para millones de personas mayores que viven solas. Mientras algunos gozan de su autonomía, muchos enfrentan peligros invisibles. Actualmente, más del 27% de los adultos mayores viven de forma independiente, a menudo lidiando con inquietudes sobre su seguridad, situaciones de emergencia imprevistas y una sensación de aislamiento. La gran pregunta es, ¿cómo garantizar tu seguridad cuando no tienes a nadie cerca? Si tú o un ser querido están enfrentando la vejez en soledad, estos 5 consejos pueden marcar una gran diferencia. En los próximos minutos, podrías cambiar tu perspectiva sobre cómo llevar una vida independiente, así que quédate con nosotros. Te presentamos a Walter, un carpintero jubilado de 75 años que ha vivido solo desde que perdió a su esposa. Se siente orgulloso de su autonomía, prepara sus propias comidas, cuida su pequeño jardín y realiza reparaciones en su hogar. Sin embargo, últimamente ciertas inquietudes no dejan de rondar su mente. ¿Qué ocurriría si sufriera una caída y no hubiera nadie para auxiliarlo? ¿Y si un estafador se aprovechara de él? ¿O si transcurrieran días antes de que alguien se diera cuenta de que algo le ha pasado? La experiencia de Walter es más habitual de lo que imaginas. Él tomó precauciones para cuidarse, acciones que todos los mayores deberían tener en cuenta. Hoy, vamos a compartir 5 maneras clave de mantenerse seguro viviendo de forma independiente. Antes de empezar, apóyanos con un me gusta,
eso permite que más personas accedan a esta valiosa información. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para recibir más recomendaciones que podrían transformar tu vida después de los 60 años. Los riesgos poco visibles de la vida en solitario. Residir solo brinda independencia, pero también implica ciertos peligros que a menudo pasan desapercibidos hasta que ya no hay marcha atrás. Para las personas mayores, un imprevisto puede alterar drásticamente su día a día. Veamos cuáles son las amenazas más importantes y de qué manera pueden prevenirse. 1. Problemas de salud, cuando cada momento es crucial. Imagina esta situación: Walter se despierta sintiéndose aturdido, pero lo descarta, creyendo que no es algo serio. Unas horas después, su lenguaje se vuelve incomprensible y tiene dificultades para tomar su teléfono. Así es como se presentan los derrames cerebrales, rápidos, silenciosos y, con frecuencia, fatales si no se recibe atención a tiempo. Las caídas representan otro riesgo significativo. Aproximadamente 1 de cada 4 adultos mayores experimenta una caída anualmente, y cuando se vive de manera independiente, incluso un accidente pequeño puede convertirse en una emergencia grave. Una fractura de cadera o un golpe en la cabeza puede hacer que la recuperación sea mucho más difícil sin ayuda rápida. También existen afecciones súbitas, como infartos, infecciones o bajadas bruscas de azúcar. Si no hay alguien alrededor que perciba los signos de alerta, trastornos menores pueden escalar hasta convertirse en situaciones médicas críticas. 2. Riesgos de seguridad. Las personas mayores suelen ser blanco de fraudes. En una ocasión, Walter recibió una llamada de alguien que afirmaba representar a su banco y le advertía sobre un posible fraude en su cuenta. Le solicitaron información personal, pero él identificó la estafa y decidió terminar la llamada. No obstante, muchos adultos mayores no detectan estas artimañas y terminan perdiendo grandes sumas de dinero. Los estafadores emplean diversas tácticas, como llamadas fingiendo ser del IRS, mensajes alarmantes de supuestos parientes y correos electrónicos engañosos. Además de los fraudes financieros, la protección del hogar es un tema crucial. Los delincuentes consideran a los adultos mayores que viven solos como presas vulnerables. Una cerradura frágil, una vivienda sin iluminación nocturna o una ventana sin seguro pueden atraer el peligro. Sin las medidas de seguridad adecuadas, las probabilidades de ser víctima de un delito se incrementan considerablemente. 3. El efecto emocional del aislamiento. Hay un riesgo que rara vez se destaca: la soledad. Walter tenía la rutina de cenar cada noche con su esposa, conversando sobre lo que había sucedido en el día. Ahora, su hogar está en completo silencio y pueden pasar días sin que cruce palabra con alguien. Al principio creyó que solo era una cuestión de adaptación, pero con el tiempo empezó a notar un cansancio constante, una falta de motivación e incluso lapsos de memoria. No se trata solo de sentirse triste, sino de un peligro real para la salud. Investigaciones han demostrado que la soledad prolongada eleva el riesgo de padecer depresión, problemas cardiovasculares e incluso deterioro cognitivo. Así como el cuerpo requiere actividad física, el cerebro necesita conexión social. ¿Por qué es importante tomar acción de inmediato? Muchas personas mayores posponen los cambios hasta que enfrentan una emergencia, pero en ese punto, suele ser demasiado tarde. Un tropiezo, un fraude o un accidente cerebrovascular sin asistencia pueden transformar radicalmente su vida. La buena noticia es que existen medidas sencillas y efectivas para cuidarte sin renunciar a tu autonomía. Walter aplicó estos ajustes, y tú también puedes hacerlo. A continuación, analizaremos 5 estrategias clave para garantizar tu seguridad mientras vives solo. 1. Implementar un método de supervisión diaria, una práctica simple que podría salvar tu vida. Uno de los riesgos más grandes de vivir solo es enfrentar una emergencia médica sin nadie cerca que pueda asistir.
Un derrame cerebral, una caída o incluso un incidente menor pueden transformarse en una situación crítica si transcurren horas o incluso días antes de que alguien se percate del problema. Por ello, contar con un sistema de control diario es esencial. Walter, que aprecia su autonomía, optó por establecer una medida de seguridad tras conocer casos de personas mayores que fueron halladas demasiado tarde después de una caída. Así que implementó un pequeño cambio: cada mañana le envía un breve mensaje de texto a su vecino Joe. No es nada elaborado, solo un buenos días o un todo en orden. Si Joe no recibe el mensaje dentro del horario habitual, sabe que debe acercarse a verificar. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Este sencillo hábito le brinda a Walter una sensación de calma, ya que le asegura que, en caso de que ocurra algún imprevisto, la ayuda llegará rápidamente. Sin embargo, no se trata solo de emergencias médicas, un sistema de monitoreo también puede servir para detectar intentos de fraude y riesgos a la seguridad. Si Walter recibe una llamada dudosa o alguien se presenta en su puerta afirmando ser de una empresa de servicios, primero consulta con Joe antes de actuar. Contar con una segunda opinión puede prevenir equivocaciones que podrían resultar costosas. Llevar un seguimiento diario no tiene por qué ser difícil. Aquí te dejo algunas formas simples de hacerlo. Busca un compañero de seguimiento, puede ser un amigo, un vecino o un familiar, alguien que se dé cuenta si no has tenido contacto con él. Aprovecha la tecnología: si no eres fan de enviar mensajes de texto, puedes optar por una aplicación que gestione automáticamente el envío de notificaciones si no respondes. También hay dispositivos inteligentes capaces de detectar movimientos o la ausencia de ellos y alertar a tus contactos de emergencia. Establece una rutina: puede ser una llamada matutina, un mensaje antes de acostarte o un breve saludo desde la puerta. Mantener un hábito constante asegura que siempre haya alguien pendiente de tu bienestar. Lo más positivo de un sistema de supervisión es que no implica alteraciones significativas en tu día a día. No necesitas perder tu autonomía ni trasladarte a casa de familiares para sentirte respaldado. Bastará con saber que hay alguien pendiente de ti para que todo cambie. Esto no aplica únicamente a las personas mayores que residen solas. Incluso los adultos más jóvenes pueden encontrar útil contar con un sistema de monitoreo, en especial si enfrentan dificultades de salud o habitan en zonas apartadas. Es una medida sencilla que puede marcar la diferencia y hasta salvar vidas. ¿Bocina y tú? ¿Sigues alguna rutina diaria de control? Si aún no, este es el momento perfecto para comenzar. Comparte en los comentarios cómo logras mantenerte conectado y protegido mientras vives por tu cuenta. Tu vivencia podría ser útil para alguien más que lo esté leyendo. Refuerza la seguridad de tu hogar. No te conviertas en un objetivo sencillo. Vivir de manera independiente puede ser relajante, pero también te expone más. Los estafadores y delincuentes a menudo consideran a las personas mayores como presas fáciles. Sin embargo, no tienes que ser una de ellas. Walter ha vivido solo durante mucho tiempo y ha aprendido a tomar decisiones inteligentes cuando se trata de su seguridad. Paso 1. Protege tu hogar y haz que los delincuentes se lo piensen antes de actuar. Fortalece las cerraduras. Walter cambió sus cerraduras antiguas por modelos más resistentes. Si alguien intenta entrar a la fuerza, se encontrará con grandes dificultades. Coloca luces con sensores de movimiento: los ladrones prefieren la oscuridad. Walter ha instalado luces que se encienden con el movimiento en la entrada y el acceso al camino. Si alguien se acerca, la luz se enciende de inmediato. Instalar un timbre con cámara. Walter colocó un timbre inteligente con cámara, lo que le permite ver quién está en la puerta sin necesidad de abrirla. Sugerencia adicional:
aunque no cuentes con una cámara, colocar un letrero que indique sistema de seguridad falso podría disuadir a los ladrones. Paso 2. Atención a las estafas, un nuevo riesgo para los mayores. Los delincuentes no son el único peligro. Los estafadores se dirigen a las personas mayores a diario. Walter estuvo a punto de caer en una trampa. Un día, recibió una llamada que decía: "Le hablamos del banco, su cuenta ha sido comprometida. Necesitamos sus datos de inmediato para salvaguardar su dinero". La llamada sonaba urgente y convincente, pero Walter recordó una regla fundamental que lo protegió: nunca proporciona información personal o financiera por teléfono. En lugar de eso, colgó y se comunicó directamente con su banco. ¿El resultado? No había ningún inconveniente con su cuenta. Fraudes frecuentes que debes vigilar. Individuos que se hacen pasar por el IRS, alegando que tienes una deuda pendiente. Parientes que te llaman solicitando dinero para una supuesta urgencia. Entidades bancarias o proveedores de servicios que exigen pagos inmediatos. ¿Cómo resguardarte? Evita confiar en llamadas o correos electrónicos no solicitados que te pidan datos personales. Siempre confirma la información contactando directamente a la empresa o individuo. Si una oferta parece demasiado atractiva para ser real, lo más probable es que no lo sea. Paso 3. Consulta a alguien de confianza para confirmar la información. Las estafas pueden surgir en cualquier momento, por lo que Walter ha ideado una estrategia. ¿Cómo prevenir caer en engaños? Si recibe una llamada dudosa, la discute con su sobrino antes de tomar decisiones. Si un contratista o reparador se presenta en su hogar, primero revisa sus credenciales con algún vecino. Si te llega un correo electrónico solicitando dinero, es mejor ignorarlo hasta verificar que realmente es genuino. Contar con alguien a quien recurrir puede ayudarte a evitar caer en trampas costosas. ¿Alguna vez has sido víctima de un intento de estafa? Recuerda la última vez que recibiste una llamada o mensaje inesperado. ¿Te pareció extraño? ¿Te han estafado alguna vez? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. El asunto es este: aunque la seguridad es clave, existe otro peligro significativo que muchos adultos mayores no suelen considerar. Este consejo podría ser el más importante para lograr mantenerte seguro y autónomo. Continúa leyendo. Prevención de caídas, pequeños ajustes, grandes ventajas. Las caídas son la principal causa de ingreso de los adultos mayores a la sala de urgencias. De hecho, cada año millones de personas mayores experimentan lesiones graves a causa de caídas en sus hogares. Pero aquí viene lo positivo: la mayoría de estas caídas pueden evitarse con algunos cambios sencillos. Walter lo tiene claro. Hace un año, se tropezó con una alfombra desajustada en su sala. Un instante estaba en pie, y al siguiente ya estaba en el suelo, intentando levantarse. Afortunadamente, no sufrió lesiones graves, pero el susto lo hizo reflexionar sobre cómo podría hacer su hogar y su cuerpo más resistentes a las caídas. Esto fue lo que hizo, y lo que tú también podrías considerar hacer. Paso 1. Haz cambios sencillos en tu hogar. Tu hogar debe ser un espacio de tranquilidad, no un sitio de riesgo. Con algunos ajustes pequeños, puedes disminuir considerablemente las posibilidades de sufrir caídas. Coloca barras de soporte. Walter instaló barras robustas en su baño, cerca del inodoro y dentro de la ducha. Los suelos resbaladizos representan uno de los mayores riesgos, y estas barras le brindan estabilidad para evitar caídas. Optimiza la iluminación. Una luz insuficiente puede transformar un pequeño peldaño en un peligro considerable. Walter sustituyó las bombillas débiles por luces LED más potentes, enfocándose especialmente en pasillos y escaleras. Mantén el suelo despejado de impedimentos, fijó sus alfombras, guardó los cables eléctricos y liberó su trayecto.
Solución inmediata: si tienes alfombras, verifica que cuenten con una base antideslizante o retíralas por completo, ya que son una de las principales causas de caídas. Paso 2. Mantente en movimiento, piernas resistentes, menos caídas. Algo que a menudo se pasa por alto es que tener piernas débiles incrementa el riesgo de caídas. A medida que envejecemos, los músculos naturalmente pierden fuerza, pero la buena noticia es que se pueden tomar medidas para contrarrestarlo. Walter decidió tomar las riendas. Cada mañana dedica 5 minutos a realizar estiramientos y ejercicios de equilibrio. Levantarse de una silla sin apoyarse en las manos refuerza las piernas. Caminar tocando el talón con la punta del pie contrario ayuda a mejorar el equilibrio. Realizar movimientos circulares con los tobillos favorece la flexibilidad y reduce el riesgo de caídas. No es necesario realizar ejercicios intensos, sino simplemente mantenerse activo. Con realizar algunos ejercicios cada día se puede fortalecer las piernas y reducir el riesgo de caídas graves. Regla de Walter: si no lo usas, lo pierdes. Paso 3. Elabora un plan de emergencia. A pesar de tomar todas las medidas de seguridad, los imprevistos pueden suceder. Lo más importante es estar preparado y conocer los pasos a seguir en caso de una caída. Mantén tu teléfono cerca. Walter guarda su teléfono en el bolsillo o lo coloca a mano para poder solicitar ayuda en caso de ser necesario. Utiliza un dispositivo de emergencia. Algunas caídas pueden hacer que no se llegue al teléfono. Un botón de alerta portátil puede ser crucial para salvar vidas. Descubre cómo incorporarte de forma segura. Walter es consciente de que, en caso de una caída, lo más importante es conservar la calma. Girar hacia un costado y desplazarse con cuidado hasta quedar sentado antes de intentar levantarse. Sugerencia adicional: si tú o un familiar corren un alto riesgo de sufrir caídas, podrías considerar el uso de un dispositivo de detección de caídas. Este aparato contacta de forma automática a los servicios de emergencia en caso de registrar un impacto brusco. La conexión social es clave. El aislamiento puede ser perjudicial. Vivir de manera independiente no necesariamente implica estar solo, pero para muchos adultos mayores, esto es justamente lo que ocurre. Investigaciones revelan que la soledad tiene efectos tan negativos como fumar 15 cigarrillos diarios, incrementando las probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas, demencia e incluso una muerte prematura. Walter nunca le dio demasiada importancia a esto. Después del fallecimiento de su esposa, se acostumbró a las noches en calma y a las comidas en solitario. Solía decirse: me gusta estar conmigo mismo, ¿qué hay de malo en eso? Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a transformarse. Se sentía más agotado, dormía mal y los días parecían alargarse, vacíos y sin propósito. Hasta que un día, una pequeña decisión cambió todo. Los peligros ocultos del aislamiento. El aislamiento social no solo afecta las emociones, también impacta la salud física. Declive cognitivo: la ausencia de contacto social eleva la probabilidad de desarrollar Alzheimer y otras formas de demencia. Afecciones cardíacas: los adultos mayores que experimentan soledad presentan un mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón e hipertensión. Ansiedad y depresión: la sensación de aislamiento puede hacer que incluso las personas más resilientes se sientan desorientadas y alejadas de los demás. Aquí va la buena noticia: la clave está en la conexión. Walter descubrió esto tras una charla sencilla en la ferretería. Allí se cruzó con un amigo de antaño que le propuso unirse a un club de carpintería en el vecindario. Al principio, no estaba seguro. Hacía años que no formaba parte de ningún grupo. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a probar. Esa elección transformó su vida por completo. Maneras sencillas de mantenerse en contacto socialmente.
Sin importar en qué lugar residas o cuánto tiempo haya transcurrido desde la última vez que ampliaste tu círculo de amistades, siempre existen formas de retomar esas conexiones. Aquí te compartimos algunas alternativas que fueron útiles para Walter y que también podrían beneficiarte a ti. Forma parte de una comunidad local, explora clubes de actividades, círculos de lectura o sesiones de ejercicio para adultos mayores en un centro comunitario. Fortalece la conexión con tus seres queridos, una llamada breve o una videollamada pueden hacer una gran diferencia en el día de alguien. Involúcrate en una congregación o labores de voluntariado, muchas personas encuentran compañía y respaldo en grupos religiosos o brindando ayuda a quienes lo necesitan. Explora comunidades en línea, las reuniones virtuales ofrecen la oportunidad de conectar con personas que comparten intereses comunes, desde el cultivo de plantas hasta la historia. Walter pronto comprendió que ser sociable no implica estar constantemente rodeado de personas. Simplemente se trata de contar con alguien con quien conversar, reír y compartir en momentos significativos. Da el primer paso, realmente vale la pena. Al principio, Walter temía no encajar. Sin embargo, tan pronto como entró al taller de carpintería, todo dio un giro. Las risas, las anécdotas, la sensación de ser parte de algo. No se había dado cuenta de cuánto le hacía falta. Ahora, cuenta con una red de apoyo inesperada. Si en algún momento requiere asistencia, sabe que basta con hacer una llamada. Lo mejor de todo es que sus días son más satisfactorios, su mente está más despierta y cada mañana se enfrenta a algo que le motiva. ¿Cuál es tu forma favorita de mantenerte conectado? ¿Has descubierto alguna actividad o comunidad que haya tenido un impacto significativo en tu vida? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Porque aquí está la realidad, estar solo no equivale a sentirse solitario. Dar aunque sea un pequeño paso hacia la conexión puede transformar por completo tu experiencia. Walter implementó cambios sencillos. Marca de verificación gruesa blanca. Un protocolo de revisión. Marca de verificación gruesa blanca. Un plan para situaciones de emergencia. Marca de verificación gruesa blanca. Mejoras en la seguridad dentro de la casa. Marca de verificación gruesa blanca. Prevención de accidentes por caídas. Marca de verificación gruesa blanca. Mantenerse activo en su vida social. Debido a estas elecciones, ha dejado de preocuparse por el que sucedería si. Está seguro de que está listo para lo que venga. Ahora es tu turno. ¿Qué recomendaciones empezarás a poner en práctica hoy? Comparte tu respuesta en los comentarios. Y si encontraste esto útil, compártelo con alguien que lo pueda necesitar. Hola a todos. Bienvenidos a Sabiduría Consciente. Cada día nos dedicamos a acompañar a personas de la tercera edad. A medida que avanzamos en la vida, todos nos enfrentamos a un desafío inevitable, el envejecimiento. Aunque el envejecimiento es un tema serio, es algo con lo que todos debemos lidiar. Las normas sociales sugieren que debemos atender y prevenir los efectos del envejecimiento, pero con el aumento de las demandas diarias y el ritmo acelerado de vida de los jóvenes hoy en día, muchos prefieren una vida más independiente y son pocos los que optan por vivir con sus padres. Además, debido a las diferencias en las formas de pensar y los estilos de vida entre las dos generaciones, convivir por un largo tiempo puede generar numerosos conflictos y malentendidos. Por eso, cada vez más personas mayores han dejado de esperar que los cuiden en su vejez. Hoy en día, es bastante común recurrir a una cuidadora o mudarse a una residencia para ancianos. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse este tipo de asistencia. El costo de contratar a una cuidadora es de al menos 5 o 6 mil yuanes, pudiendo superar los 10.000. Muchos pensionados solo reciben entre 2 y 3 mil yuanes mensuales. Además, los servicios en los asilos de bajo costo suelen ser deficientes, mientras que los más caros no ofrecen una gran diferencia en comparación con contratar a una cuidadora. Lo preocupante es que, en la realidad, siempre hay algunos ancianos que encuentran soluciones por su cuenta para enfrentar esta situación. Una manera de atención en la vejez que se adapta a las circunstancias individuales. Como dice el dicho,
siempre hay más soluciones que problemas. La sabiduría se encuentra entre las personas. Hoy compartiremos 3 enfoques de cuidado en la vejez adoptados por personas mayores que resultan adecuados para la mayoría de los ancianos con recursos económicos modestos. No dependen de cuidadoras ni recurren a residencias de ancianos, y lo mejor es que es una opción cómoda y de bajo costo, lo cual es digno de ser considerado. Ahora escuchemos las historias de estos 3 ancianos. 1. La experiencia del abuelo Su, de 75 años. He experimentado tanto vivir en una residencia para ancianos como contratar a una cuidadora, ambos son caros y no siempre resultan apropiados, especialmente para quienes, como nosotros, no tenemos pensiones muy elevadas. Este año cumplo 75 años y mi esposa falleció hace más de 5 años. Poco después de su muerte, contraté a una cuidadora, pero la despedí a los 2 meses. Desde joven, nunca fui bueno en la cocina, por lo que mis hijos estaban preocupados de que no me alimentara bien, así que decidieron cubrir el costo de una cuidadora. Acordamos que el gasto sería de 5.500 yuanes al mes, incluyendo comida y alojamiento. La cuidadora tenía alrededor de 40 años, venía de una zona rural y parecía ser bastante honesta, pero la comida que preparaba era terrible. Además, pasaba la mayor parte del tiempo en su teléfono o viendo televisión. A veces la llamaba varias veces y ni siquiera me escuchaba. Al final, decidí despedirla. No se comportaba como una cuidadora, más bien parecía que yo estaba cuidando de ella. Pagar más de 5.000 al mes para tener a alguien en casa que solo se la pasaba en su teléfono y cuya comida era incomible no valía la pena. Pensé que ese dinero sería mejor invertirlo en comprar mi propia comida, así que decidí prescindir de sus servicios. Luego, mis hijos me encontraron un lugar en una residencia para ancianos, pero no quise ir. Ellos insistían porque les preocupaba que viviera solo. Hoy en día, las residencias para ancianos están bastante bien, pero el personal no siempre es adecuado y, además, tienen una gestión muy estricta, hay que registrarse cada vez que se entra o se sale. Yo valoro mucho mi libertad y no soporto ese tipo de control. Además, en esos lugares, siempre hay personas mayores que fallecen y ese ambiente resulta muy deprimente. No estuve ni un mes en la residencia antes de decidir marcharme. Desde mi punto de vista, mientras una persona pueda valerse por sí misma, no debería considerar ir a un hogar de ancianos, especialmente si valora su independencia. Más adelante, mis hijos sugirieron la idea de que podría quedarme con cada uno de ellos por turnos. Aunque lo hacen con la intención de cuidarme, me siento un poco abrumado. Estuve un tiempo viviendo con ellos, pero nunca más de 2 semanas. Comenzaré por hablar de la casa de mi hijo, tanto él como su esposa trabajan durante el día y rara vez están en casa. Cuando llegué, mi nuera siempre me preparaba el almuerzo y lo dejaba en la nevera antes de salir a trabajar. Ellos ya estaban bastante ocupados, y cuando regresaban a casa, tenían que encargarse de las tareas del hogar. Siempre me sentía como un estorbo para ellos, lo cual me resultaba incómodo. Durante el día, pasaba la mayor parte del tiempo solo en la casa, y no conocía bien a la mayoría de los vecinos, por lo que no me sentía tan a gusto como en mi propio hogar. Aunque mi hijo y mi nuera me trataban con respeto, también notaba que, conforme envejezco, los jóvenes a veces muestran cierto desdén hacia mí. Por ejemplo, en la casa de mi hijo, los utensilios que utilizaba estaban especialmente designados para mí, diferentes a los que ellos usaban. De manera similar, en casa de mi nuera, no me permite poner mi ropa en la lavadora, ya que le molesta el olor a persona mayor. A mí me gusta lavar a mano, pero ella no lo acepta. Debo ir a la lavandería o bajar al primer piso para lavar la ropa, lo que me resulta incómodo. Al final, como en casa, en ningún lugar. Respecto a la casa de mi hija, nunca tuve la intención de que ella se encargara de mí en mi vejez. Aunque cada vez que voy, tanto ella como su esposo me tratan con mucha amabilidad, sé que mi yerno también tiene a sus propios padres. En todos estos años, los abuelos maternos han ayudado a criar a los niños, y cuando se casaron, fue la familia de mi hija la que compró la casa y el coche. A medida que uno envejece, es fundamental ser consciente de su situación. Así que, en los años que han pasado desde el fallecimiento de mi esposa,
he ido entendiendo gradualmente una verdad: al envejecer, es esencial confiar en uno mismo. Mientras pueda cuidarme, no necesito ir a ningún lugar, no hay lugar como mi propio hogar. Ahora he aprendido a cocinar, a saltear e incluso a hacer pan al vapor, y también he comenzado a practicar Tai Chi. Por las mañanas, me encuentro con un grupo de personas mayores en la plaza para ejercitarme. Priorizar mi salud y mantener una actitud positiva es lo más importante para mí. El año pasado, junto a otros ancianos solos con los que practico Tai Chi, creamos una nueva forma de autocuidado que consiste en ayudarnos entre nosotros. Vivimos juntos y nos brindamos apoyo. En nuestro grupo de Tai Chi, hay más de 10 personas, de las cuales 8, como yo, son ancianos sin pareja y sin hijos cerca. Posteriormente, nos unimos a un grupo de WeChat para personas mayores solas. Desde el año pasado, el grupo ha crecido a casi 20 integrantes. ¿Cuál es el propósito de este grupo? Cuando uno envejece y no tiene a su familia cerca, si se siente mal o experimenta algún dolor, es realmente fundamental contar con alguien a quien acudir. Muchos ancianos en nuestra situación prefieren no ir a residencias de ancianos ni consideran necesario contratar a una cuidadora, además de que no cuentan con una pensión muy elevada. Por eso, nos hemos unido para cuidarnos mutuamente en esta etapa de la vida. En los últimos años, se han documentado numerosos casos en línea de ancianos que viven solos y fallecen en sus hogares, siendo encontrados días después. Por esta razón, decidimos crear este grupo para mantenernos conectados y asegurarnos de que todos estén bien. Cada mañana, hacemos una verificación en el grupo. Si alguien no responde, vamos a comprobar cómo se encuentra. Todos vivimos cerca, ya sea en el mismo vecindario o en uno adyacente. Con el tiempo, el grupo se ha transformado en un espacio donde podemos compartir cualquier situación. Por ejemplo, si alguien se pone enfermo y requiere que le preparen una sopa o que lo acompañen al hospital, no será gratuito. Compensaremos el trabajo a una tarifa de 30 yuanes por hora. Si hoy me encuentro indispuesto y debo ir al hospital, simplemente aviso en el grupo, y quien esté libre vendrá a acompañarme. Por ejemplo, la última vez, el abuelo Li me asistió en el hospital y me ayudó con las consultas. Eso fue durante 3 días, trabajando 8 horas cada día, lo que suma un total de 24 horas, así que le pagué 720 yuanes, según lo acordado. A todos les agrada este sistema. No solo contamos con alguien que nos asista, sino que también podemos obtener un ingreso. A veces tú me cuidas y yo te compenso, y en otras ocasiones soy yo quien te cuida y tú me pagas. Es justo y equilibrado. Además, todos en el grupo enfrentan situaciones parecidas y se comprenden entre sí. Este método es muy bien recibido por nosotros los mayores, y resulta más asequible que contratar a un asistente o residir en un centro para ancianos. Lo más relevante es que todos nos conocemos y confiamos los unos en los otros. Gracias a este grupo, los hijos se sienten más relajados. En ocasiones, organizamos salidas en conjunto, paseamos por el parque, y realmente es muy placentero. Nuestra manera de cuidar a los mayores ha evolucionado de ser un pequeño grupo a ahora decenas de personas, y muchos ancianos han decidido unirse. Esto no solo disminuye la carga para los hijos, sino que también nos ofrece apoyo emocional. Cada día, hay alguien que se preocupa por nosotros, que nos conversa y nos acompaña. Si llegamos a enfermar, no tenemos miedo de estar solos. Al final, solo implica gastar unos cientos de yuanes, lo que resulta mucho más asequible que contratar a una cuidadora o residir en un asilo. Pienso que esta opción es adecuada para la mayoría de los ancianos que son capaces de cuidarse por sí mismos. Juntos, nos unimos para cuidarnos en la vejez, ayudándonos mutuamente y, además, podemos ganar dinero. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. 2. Soy el abuelo Li, tengo 65 años, mis hijos son bastante educados, pero no deseo convivir con ellos, ya que he decidido un estilo de vida que se ajusta a mis necesidades. Muchos adultos mayores, una vez que se retiran, eligen residir con sus hijos o mudarse a un hogar para mayores, pero ambas alternativas me resultan poco atractivas. La forma de vida que he adoptado me permite disfrutar de una gran comodidad.
Mi esposa falleció hace más de 2 años, y amigos y conocidos me han sugerido que busque una nueva pareja, pero yo no lo percibo de esa manera. Soy alguien que valora la calma. Después del fallecimiento de mi esposa, he aprendido a estar en compañía de mí mismo. Si en verdad me solicitaran que encontrara a alguien, me sentiría incómodo. En este momento, disfruto de escribir, leer y cuidar mis plantas. De vez en cuando, me encuentro con amigos del barrio para conversar y tomar una taza de té. No podría estar en una mejor situación. Actualmente vivo solo, aunque mis hijos están a tan solo media hora en automóvil. Ellos me hacen visitas de vez en cuando. Recibo una pensión mensual de 6.000 yuanes, y como mis hijos ya han formado sus propias familias, no tengo ninguna carga o presión económica. Por eso, he logrado ahorrar una buena cantidad de dinero. Debido a que estoy solo, mis hijos sienten algo de preocupación y me han propuesto que me traslade a vivir con ellos. No obstante, he declinado sus sugerencias. Ellos se preocupan mucho por mí y, al no querer que me sienta aislado, también han propuesto enviarme a un hogar para mayores, argumentando que allí hay más compañía y alguien que se encargue de mí, sin que tenga que lavar ropa o cocinar. En cuanto escuché la expresión hogar de ancianos, me opuse de inmediato. No tengo ganas de ir. Estoy en buena forma, ¿por qué llevarme allí? Puedo preparar mi propia comida y lavar mi ropa sin dificultad. Mis hijos han sugerido en varias ocasiones que me mude con ellos, pero siempre he dicho que no. Reconozco sus buenas intenciones, pero no deseo ser una carga para ellos. Además, ir a su casa y quedarme por periodos no solo les causa inconvenientes, sino que también se convierte en un lío para mí. Al percibir mi resistencia a la idea de convivir con ellos, sugirieron contratar a una cuidadora. En cuanto escuché eso, negué con la cabeza. No deseo una cuidadora, no es correcto que una mujer joven y yo vivamos juntos. Mi hija notó mi reacción y comenzó a reírse, mientras yo me cuestionaba por qué me estaban intimidando. Luego, ella comentó, no se preocupe, la cuidadora que estamos considerando no es una cuidadora convencional, es una forma de asistencia para ancianos. El término asistencia para ancianos despertó mi interés y me quedé muy curioso por saber más. Mi hija aclaró que se trata de empresas que se especializan en brindar servicios de cuidado a ancianos, las cuales instalan cámaras en el hogar que se vinculan a los teléfonos móviles de los familiares. De este modo, si sucede algo en casa, ellos también pueden enterarse. Me fue interesando cada vez más a medida que la escuchaba. Además, me mencionó que cada día alguien vendría a casa para traerme el almuerzo y la cena. Si deseaba desayuno, también podría solicitarlo. Después de entregar las comidas, se marcharían. Si necesitara algo adicional, podría comunicárselo a ellos. También vendrían cada 2 días para lavar mi ropa. En una ocasión, si necesita algo, simplemente háblelo. Además, si no está conforme con el personal que le han asignado, puede notificar a la empresa y ellos le proporcionarán a otra persona. Estoy esperando a que mi hija continúe presentándome. Ella me mira sonriendo y dice, ¿qué opinas, papá? ¿Este tipo de atención para ancianos, te parece bien? No quieres quedarte en la casa de tu hijo o de tu hija, ni en un hogar de ancianos, así que solo podemos considerar esta opción. Al escuchar lo que dijo mi hija, estallé en una risa a carcajadas. Está bien, está bien. Después de decir esto, me di cuenta de que había un asunto que no había abordado, este nuevo tipo de atención debe ser costoso, ¿no? No se lo pregunté a mi hija. No es caro, son 2.500 yuanes al mes. Además, tú no tendrás que pagar nada, mi hermano y yo nos haremos cargo de eso. No te preocupes por el dinero, me dijo mi hija mientras me daba una palmadita en el hombro. No te preocupes por el dinero. ¿Cómo puedo sentirme a gusto con eso? En casa hay ancianos y los niños también están en sus estudios, es un momento en que se necesita más dinero. Mi pensión mensual es de 6.000 yuanes, así que puedo cubrir esos 2.500 yuanes sin problema. Finalmente, ustedes decidieron que yo asumiría esos 2.500 yuanes, y realmente me agrada este nuevo tipo de atención para ancianos. Esto me brinda la oportunidad de disponer de más tiempo para mí y me hace sentir más tranquilo. Estoy sinceramente agradecido por su eficacia.
Es una gran fortuna para mí. Ellos me permiten disfrutar de mi vejez. ¡Qué gran felicidad! 3. Soy la tía Liu, tengo 67 años. Este año cumplo 67 años y, tras haber intentado vivir en casa de mis hijas, finalmente he encontrado el tipo de atención para ancianos que mejor se adapta a mí. Cuando era más joven, trabajé como supervisora en una fábrica estatal de confecciones. Ahora, mi pensión mensual supera los 4.200 yuanes. Tengo un hijo y una hija. Después de terminar la universidad, mi hijo decidió quedarse en Qingdao para crecer profesionalmente. Actualmente tiene su propia casa y coche, y vive cómodamente con su esposa e hijo. Mi hija reside en un lugar más alejado, pero sus circunstancias también son bastante favorables. Hace 2 años tuvo su segundo hijo. Al principio, tras mi jubilación, no quería ser una carga para nadie y anhelaba disfrutar de nuestra vida de jubilados en casa. Sin embargo, el año pasado, cuando mi esposo cumplió 68 años, sufrió un derrame cerebral severo y se fue de manera repentina. La pérdida de mi esposo fue un gran impacto para mí. Durante un largo tiempo, no logré recuperarme. A veces, la vida es sumamente frágil, no sabemos si mañana o un acontecimiento inesperado llegará primero. Cuando mi esposo se fue, me sentía extremadamente sola en casa. A mi alrededor, había recuerdos de él por todas partes, no pude conciliar el sueño en toda la noche, dando vueltas en la cama. Mis hijos son bastante considerados, especialmente mi hija, que se preocupa por mi bienestar y me llamó para invitarme a quedarme con ella por un tiempo. Mi hijo también se comunicó conmigo para que fuera a su hogar. En ese instante, me sentí algo reconfortado. En nuestra cultura, la tradición todavía establece que hay que cuidar a los mayores en el hogar. Sin embargo, mi hija vive muy lejos, así que decidí que lo mejor sería pasar un tiempo en casa de mi hijo. No obstante, solo estuve en la casa de mi hijo por menos de 2 semanas y me di cuenta de que la situación no era como había imaginado. Mi hijo tiene 2 pequeños, un nieto y una nieta. Yo ayudé a cuidar a mi nieto hasta que cumplió más de 2 años, pero debido a que mi madre estaba enferma, no tuve otra opción que regresar para atenderla. Así, mi nuera tuvo que dejar su empleo para hacerse cargo de los niños. Cuando nació la nieta, mi nuera inicialmente deseaba que yo la ayudara con el bebé, pero en ese momento mi esposo no estaba bien, así que ya había adquirido experiencia cuidando a mi nieto y no quería asumir esa responsabilidad de nuevo, por eso, busqué una forma de declinar la oferta. Quizás por eso, mi nuera ha mantenido una actitud algo distante conmigo a lo largo de estos años. Ahora que mi nieto y mi nieta han crecido, pensé que las cosas habrían cambiado, pero al llegar a la casa de mi hijo, me di cuenta de que había subestimado la situación. Mi nuera se quejaba de que en el pasado no había colaborado en el cuidado de los niños, y ahora, a pesar de mi edad, todavía tenía la osadía de ir a vivir a la casa de mi hijo. Aunque no lo expresaba de manera tan directa, ese era el mensaje subyacente. Desde que llegué, mi nuera apenas ha cocinado unas pocas veces, preparar las comidas y lavar los platos se convirtió en mi tarea. Una vez, mientras mi nieta cenaba, preguntó, «Abuela, ¿por qué cocinas así?». Y mi nuera, sin decir palabra, se llevó a los 2 niños y se marchó. Al salir, cerró la puerta con gran fuerza. La actitud de mi nuera me resultó bastante incómoda. Cada día que pasaba en la casa de mi hijo era una fuente de tensión constante. Desde que llegué, no pude disfrutar de mi jubilación, sino que me convertí en una cuidadora. Y, a pesar de eso, mi nuera nunca me ofreció una sonrisa, siempre me miraba con desprecio. Eso no era lo peor, lo más preocupante era que también buscaba conflictos con mi hijo. Ellos discutían cada pocos días, y la atmósfera en el hogar se volvía muy tensa. Los niños tampoco hablaban mucho. Después de menos de 2 semanas, decidí hacer mis maletas y le pedí a mi hijo que me llevara de vuelta a casa. En un instante, también comprendí que depender de mi hijo para el cuidado en mi vejez podría ser complicado. Y no puedo contar con mi nuera para eso. Al regresar a mi ciudad natal, mi hija me llamó y me pidió que me quedara a vivir allí por un tiempo. Me negué de manera tajante. Con la experiencia que viví en casa de mi hijo, no me atrevo a tener expectativas respecto a mi hija.
La verdad es que he cuidado a los hijos de mi hijo durante algunos días, pero los nietos de mi hija nunca han estado a mi cargo, siempre han sido criados por su abuela. Hace un par de años, mi hija tuvo un segundo hijo y ha sido su suegra quien se ha hecho cargo de su cuidado. Si llego a ir, sería un desastre. El apartamento de mi hija tiene solo 2 habitaciones. Si voy, probablemente ni siquiera tendría un lugar donde quedarme. Tras mi experiencia en casa de mi hijo, comprendí de verdad ese viejo refrán: la casa de los padres siempre es el hogar de los hijos, pero la casa de los hijos nunca se convierte en el hogar de los padres. Desde que regresé, no tengo muchas esperanzas, ya sea con mi hijo o con mi hija, porque a medida que las expectativas crecen, también lo hace la posibilidad de decepcionarme. Luego, algunas vecinas del barrio me sugirieron que, dado mi edad, no debía depender únicamente de mis hijos, sino que debería buscar una pareja. Gracias a la recomendación de un amigo, conocí a Lao Lu, quien es un par de años mayor que yo y recibe una pensión de más de 5.000 al mes, un poco más que la mía. Mi amigo comentaba que era una persona de buen carácter y que su esposo había fallecido hace algunos años, por lo que deseaba encontrar compañía. En mi interior, no estaba en contra de iniciar una nueva relación, pero no quería conformarme, así que decidí salir con él para ver cómo resultaba. Lao Lu reside en el vecindario contiguo. De vez en cuando, solíamos encontrarnos para dar un paseo por el mercado matutino y adquirir algo de comida. Después de más de 2 meses, ambos sentimos que estaba bien. Lao Lu me extendió una invitación para ir a su hogar y pasar un tiempo juntos, y mencionó que así podría alquilar mi vivienda y obtener un alquiler superior a 1.500 al mes. Al escuchar que Lao Lu estaba considerando eso por mí, no rechacé la propuesta, aunque no anticipaba que, tras menos de un mes conviviendo, me habría cansado. Antes de que pudiera arrendar mi casa, me mudé nuevamente de forma rápida. En ese instante, Lao Lu me comentó que, al mudarnos juntos, él se haría cargo de todos los gastos, que haríamos las compras y cocinaríamos en conjunto, compartiendo así los costos. Sin embargo, cuando realmente comenzamos a vivir juntos, me di cuenta de que no era de esa manera. Y no solo por las tareas del hogar, sino también por la manera en que Lao Lu dejaba todo desordenado. No podía soportarlo. En una ocasión, fuimos a un centro comercial y vi un anillo de segunda mano que costaba menos de 500 yuanes y era de oro. En ese momento, la tienda apenas había abierto, y le pedí a Lao Lu que me comprara uno. Como estábamos empezando nuestra relación, le mencioné que, dado que estábamos juntos, sería un bonito recuerdo que me regalara un anillo de compromiso. No era un artículo costoso, apenas unos cientos de yuanes. Sin embargo, Lao Lu se opuso de inmediato y me comentó que ya teníamos cierta edad y que no deberíamos adquirir esas cosas. Me sugirió que, con ese dinero, sería más sensato comprar algunas costillas de cerdo doradas para cocinar. Como no me compró el regalo, decidí hacerlo yo misma. Saqué mi tarjeta y lo adquirí al instante. Lao Lu mencionó que, desde que comenzamos a estar juntos, cada mes me entregaría su pensión, pero en el primer mes no cumplió con eso. Cuando solicité la pensión, simplemente afirmó que ya había cubierto los gastos de la casa y que deseaba ahorrar el resto para sí mismo. Todo esto no me parecía tan grave, podía aceptar que mantuviera su dinero. Sin embargo, lo que no toleraba era su actitud de parásito. Al principio, habíamos convenido en dividir las labores del hogar, y la primera semana funcionó bien. Pero, con el tiempo, la verdadera esencia de Lao Lu comenzó a manifestarse. Durante el día, se iba a jugar a las cartas y regresaba a casa buscando comida, lamentándose de que no había preparado nada. Le recordé que no habíamos pactado compartir las tareas, y que él debía encargarse de recoger los vegetales mientras yo me ocupaba de cocinar. Sin embargo, él se recostaba en el sofá sin hacer ningún movimiento. Cuando finalizaba de cocinar y ponía la mesa, siempre encontraba algo para criticar, que si esto estaba demasiado salado o que aquello no tenía buen sabor. Me di cuenta de que era un típico machista. Cuando le hice una reclamación, él me contestó que él se ocupaba de mis gastos y que yo debía hacer algunas tareas del hogar. No soy alguien que tolera eso. Así que, ese mismo día, recogí mis pertenencias y regresé a mi casa. Afortunadamente, nuestra vivienda no se había alquilado,
así que tengo mi propio hogar y pensión. ¿Por qué debería tolerar eso? No soy la cuidadora gratuita de nadie y no tengo por qué soportar sus caprichos. Al final, regresé a mi vida de manera independiente. Al principio, creí que vivir sola no era tan malo, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme demasiado aislada, especialmente por las noches, cuando se podía escuchar caer una aguja. Al volver a casa, cada esquina parecía estar colmada de recuerdos de mi difunto esposo, y no podía aguantarlo. En una ocasión, durante la boda del hijo de Lao Lin, una amiga me mencionó que, al igual que yo, era soltera y que ahora residía en un apartamento de hotel, lo cual resultaba práctico y cómodo, y además, el costo era razonable. Me comentó que llevaba más de 6 meses en ese lugar. Al terminar la celebración, me llevó a su apartamento hotelero y me sentí cautivada de inmediato por el ambiente del sitio. Finalmente, descubrí un estilo de vida que se ajustaba a mis necesidades. Este tipo de alojamiento ha ganado gran popularidad en numerosas ciudades grandes y algunos están específicamente diseñados para personas mayores. Cada unidad es un estudio, con una decoración cálida y acogedora. Lo más destacado es que proporcionan comidas, tanto desayuno como cena, así que no hay necesidad de cocinar. Además, hay personal que realiza la limpieza a diario. El costo es comparable al de una residencia de ancianos, pero la comida es exquisita y la libertad de entrar y salir es insuperable. Ese día, al regresar a casa, decidí poner mi antigua vivienda nuevamente en venta a través de una agencia. Realicé algunos cálculos, el alquiler de la casa era de 1.500 yuanes y, sumando mi pensión de 4.200, podría mudarme a un apartamento de hotel. Luego, llamé a mis hijos para informarles que finalmente había encontrado el estilo de vida que mejor se adaptaba a mí. Cuando supieron que estaba residiendo en un hotel, pensaron que era demasiado costoso. No les presté atención a sus comentarios y simplemente les dije, si creen que es caro, ¿podrían ayudarme un poco? No necesito mucho, con 1.000 yuanes al mes de cada uno me es suficiente. No quiero ser una carga para ustedes, después de haber trabajado arduamente toda mi vida, deseo disfrutar de mis años dorados a mi manera. Así, al juntar mis ahorros con los de mis hijos, cada mes puedo vivir con tranquilidad en el apartamento de hotel. Después de tantos años de esfuerzo, ha llegado el momento de cuidar de mí misma en esta fase de la vida. El dinero no se lleva al nacer ni al morir, y no quiero ser prisionera del dinero. Mientras pueda comer, beber y moverme, cualquier estilo de vida que se ajuste a mí es el mejor. Este hotel para personas mayores tiene un costo superior a 3.800 mensuales. A pesar de que es algo elevado, me siento cómoda y con libertad, y considero que es un gasto justificado. No obstante, este tipo de vivienda no es apto para todos, ya que solo admiten a personas mayores que puedan valerse por sí mismas y existe un límite de edad, deben tener menos de 75 años. Algunos se cuestionan qué sucederá una vez que alcancen esa edad. ¿Quién lo sabe? Ya pensaré en eso cuando sea el momento adecuado. Por ahora, estoy en perfecto estado y disfruto de cada día. Así que aquí concluyen las historias de estas 3 personas mayores. En la actualidad, un número creciente de ancianos comienza a percibir que los asilos son cada vez menos seguros. Hay diversas formas de vivir en la tercera edad, como contratar cuidadores, residir en hogares para ancianos o utilizar servicios de empresas de asistencia. Sin embargo, ninguna de estas alternativas es completamente buena o mala. Cada una tiene sus pros y sus contras, y lo que funcione mejor para cada persona es lo más importante. Bueno, hoy hemos llegado al final de nuestra charla. Agradezco su atención y espero que lo que compartí haya resonado con ustedes. A quienes están suscritos, no olviden hacer clic en la opción de suscripción para que puedan acompañarlos a diario. Crezcamos juntos, seamos felices juntos y disfrutemos del envejecimiento en armonía. Hasta nuestro próximo encuentro.